Bueno, iglesia, el tema para hoy viene titulado, y quiero que le digas al que tienes a tu lado derecho, dile: quiero consagrarme al Señor. Ahora dile al que tienes a tu izquierda: quiero consagrarme al Señor. Y hemos escuchado en muchas ocasiones, vamos atentos, porfa. Hemos escuchado en muchas ocasiones el que debemos y queremos consagrarnos a Dios, ¿cierto? Pero también necesitamos conocer qué significa consagrarse. Porque en muchas ocasiones dicen: no, sí, yo estoy muy consagrado al Señor, pero no sé qué pase por tu mente, no sé qué sea para ti consagrarse. Y vamos a ver una definición que nos da 3 puntos básicos para nosotros realmente darnos cuenta cómo es la manera correcta de consagrarnos al Señor. Y dice, definición: la consagración implica 3 cosas. 1, ¿qué? Separación. Y esa separación no es que usted se va a separar de su esposa, ¿cierto? Cuando dice: no, voy a empezar a consagrarme, entonces me separo de mí. No, esa separación dice apartarse ¿de quién? Del mundo y de las cosas. Es para que usted practique la memoria, ¿cierto? Apartarse del mundo y de las cosas que no agradan a Dios. Número 1, cuando yo me consagro al Señor y quiero consagrarme, debo de tener en cuenta ese primer punto, que es la separación. Y es que es algo apartado, es algo separado para su servicio. Cuando en tu casa tú tienes algún implemento, no sé, de tu cocina, de cualquier lugar de tu casa, que dices: esto lo tengo solamente para cuando hago algo especial, ¿cierto? Por ejemplo, a los que les gusta café, que hay alguna cafeterita especial, hay algo donde tú dices: no, esta es solamente para hacer este café delicioso. Y con muchos ejemplos pueden haber cosas que tú tengas apartadas solamente para hacer algo en especial. Y cuando nosotros somos consagrados y estamos consagrados a Dios, somos seres, personas que debemos estar, ¿qué? Apartados. ¿Apartados de quién? Del mundo y de las cosas que no agradan a Dios. Número 2, debe haber dedicación. Y ese dedicarse es dedicarse a Dios y a su servicio. Pero a veces hemos pensado que el servicio es hacer cosas, que el servicio es solamente cuando, si yo sirvo y acomodo las sillas, hago algo en la iglesia, soy alguien que sirvo. Pero hemos aprendido que ¿qué es servir? Obedecer. Realmente ahí empieza el servicio, cuando yo obedezco, cuando yo a todo lo que me dice el Señor le digo: sí, Señor, para las que sea. Tú me dices que no mienta, entonces no miento. Tú me dices que ame, entonces amo. Que no juzgue, entonces no juzgo. Porque dedicarme a Dios es dedicarme a su servicio, a hacer todo lo que a Él le agrada. Y número 3, implica pureza. Y esa pureza busca la santidad en nuestra vida. Ustedes recuerdan el sacerdote Aarón, por ejemplo, ¿cierto? A Moisés, que eran hombres apartados para el servicio del Señor. Eran hombres que estaban apartados buscando simplemente la santidad. ¿Recuerdan lo que decía en la diadema de Aarón? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Santo para el Señor. Y dice que nosotros somos ahora real, ¿qué? Sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, cuando hablamos de que quiero consagrarme al Señor, debo cumplir estos 3 puntos. Número 1, separarse. Número 2, dedicarme. Y número 3, pureza. Dame la otra imagen, por favor, que tiene como una parte de aplicación. Y traduciéndolo un poco, es vivir una vida santa, es buscar la santidad, la pureza en la vida diaria. No es solo cuando vengo a la iglesia, que parecemos muy santicos, no nos falta sino la aureola, pero en la iglesia somos: uy, no, qué maravilla. Pero salimos de la iglesia, llegamos a la casa y no nos conocen, ¿cierto? Pero en
iglesia ponemos el mejor rostro, la mejor cara, la mejor sonrisa, la amabilidad, pero en la casa donde nos vieran no nos reconocerían. Y dice, dedicarse a Dios, número 2, dedicarse a Dios a su servicio en todas las áreas. ¿De qué? De la vida. Yo debo servir. Yo no soy cristiano y no puedo ser un cristiano de iglesia. Debo tener el mismo estatus, la misma personalidad adentro o afuera. Apartarse del pecado es apartarse del pecado y las cosas que no agradan al Señor. Empezando por esto, quiero que vamos a una historia muy preciosa que creo que muchos hemos escuchado muchas veces y está en el libro de Jueces capítulo 13. Y vamos hoy a hablar de alguien bien especial, alguien que de muchas maneras nos muestra y nos hace ver a nosotros reflejados allí. Y dice entonces, vamos a ir al capítulo 13 de Jueces, desde el versículo 1. Entonces dice, Jueces 13, desde el versículo 1, vamos a empezar a leer, vamos a leerlo todo, vamos a ir leyendo en la traducción viviente, capítulo 13, y vamos a ir siguiendo la lectura ahí en las pantallas. Y dice así, una vez más, los que israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Una vez más los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Por eso él, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Los entregó en manos de los filisteos durante... ¿Qué pasa cuando yo hago lo malo delante del Señor? ¿Será que Él permite que el enemigo ataque? Claro que sí, porque nos salimos de la cobertura, nos salimos de su protección. Son efectos especiales para cuando se salga de la cobertura. Y dice entonces que en el versículo 2 dice, cierto hombre de Sora, llamado como Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Recuerda que después que murió Josué, ¿quiénes vinieron? Los jueces. Y los jueces eran los que dirigían y gobernaban en ese tiempo. Y el último de los jueces, ¿quién fue? Samuel. Fue el último. Hoy no vamos a hablar de Samuel. Vamos a hablar de ¿quién? De Sansón. Y dice entonces, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Versículo 3. El ángel del Señor se apareció ¿a quién? A ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás ¿qué? Tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fermentada y tampoco comas nada impuro. Ustedes saben qué transforma el azúcar o el zumo de una fruta en vino. ¿Cómo se llama ese microorganismo que convierte en vino el azúcar o en alcohol? ¿Cómo se llama? Es igualito que el que le produce el aire al pan. Levadura. Y era una forma de cuidarse ¿de qué? De la levadura. Porque la fermentación la producen las levaduras. Sí, sin miedo. La fermentación la producen las levaduras. Entonces le decía, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fermentada y tampoco comas nada. Era una característica de una promesa que venía hacia la mamá de ¿quién? De Sansón. No hemos llegado, pero ahí vamos a llegar. Y vamos al 5 y dice, pues concebirás y darás a luz un hijo. Dice, no pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo. Hay una diferencia entre ser nazareo y ser ¿qué? Nazareno. ¿Cuál es la diferencia? Que el nazareo era apartado y el nazareno era porque venía de Nazaret. ¿Sí? Jesús era Jesús Nazareno.
pero era apartado de Dios, ¿cierto? Y dice entonces, no pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los. Mire, aunque Dios había entregado al pueblo por la desobediencia al flagelo de los filisteos, había mandado y tenía una promesa para ayudar a Israel a liberarlo del poder sometedor ¿de quién? De los filisteos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos portado mal o no hacemos lo que corresponde? Y Dios permite que vengan situaciones y vengan pruebas. Pero también viene su mano salvadora, que lo que necesitamos es tomarnos de su mano para que Él nos levante y para que Él haga cosas nuevas en nosotros. Vamos al 6. Y dice, la mujer fue a donde estaba su esposo y dijo, un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. 7. Pero me dijo, concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate. ¿Cuídate de qué? De beber vino u otra bebida fermentada, y no comas nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado ¿a quién? A Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Y yo me preguntaba, y Dios hacía en mi corazón un eco y me decía, mira, es que mis hijos y tú también los he consagrado para mí, a través de mi hijo, a través de su muerte, a través de la sangre. Y cada uno de ustedes debe considerarse nazareo, apartado para mí, para mi servicio. ¿A quién le gustaría agradar a Dios de esa manera? Y ese es el llamado, porque Él nos llamó a ser ¿qué? Santos y sin mancha. A veces la gente pregunta, Señor, ¿cuál es mi propósito, pastor? Pero ¿cuál será mi propósito en la vida? Es muy sencillo, la palabra lo dice, que desde antes de la fundación del mundo hemos sido apartados para ser santos y ¿qué? Y sin mancha. Ese es nuestro principal trabajo. El resto de arandelas que pasen, gloria a Dios, si llegan, si pasan, pero lo que yo debo enfrentarme o enfocarme es hacer ¿qué? Santo y apartado para el Señor. Así como pasaba con esta promesa que le daban a Manoa y a su esposa. Y dice entonces, será consagrado a Dios desde antes de nacer y hasta el día ¿de qué? De su muerte. 8. Entonces Manoa oró al Señor. Manoa era un hombre de Dios, venía de la tribu ¿de dónde? De Dan. Y dice, y oró al Señor, oh Señor, te ruego que permitas el regreso del hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que va. Mira, algo muy importante que nos enseña aquí esta palabra, y es ¿qué tanto tú y yo buscamos la dirección de Dios para los pasos que estamos dando? Muchas veces sentimos en el corazón que Dios nos ha llamado a algo, y obviamente primeramente es agradarlo a Él. Pero mira cómo nos da ejemplo Manoa cuando le ora a Dios y le dice, Señor, envíanos de nuevo a este hombre que enviaste para que nos enseñe cómo criar a ese niño que va a nacer, en el cual hay una promesa y en el cual tú prometiste que fuera una especie de libertador para liberarnos de la opresión. ¿De quién? De los filisteos. 9. Dios escuchó a Manoa y el ángel de Dios volvió a aparecerse. Cuando la Biblia habla del ángel de Dios, ¿de quién está hablando? De Jesús. De Jesús, que venía en otros momentos, en otros tiempos, a hacer su trabajo aquí en la tierra, porque siempre ha estado. Y dice, Dios escuchó a Manoa y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo, pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. Dios le contestó la oración a Manoa, claro, pero volvió el ángel del Señor, pero ella estaba sola, sin su esposo. Vamos al 10. Y dice, la mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo, está aquí el hombre que se me apareció el otro día. 11. Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, dijo,
¿Eres tú el que habló con mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. 12. Así que Manoa preguntó, cuando se cumplan tus palabras, ¿Manoa confió y creyó que él era alguien de Dios? Claro que sí, creyó firmemente. Dijo, cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? Y es algo que tú y yo tenemos que preguntarnos. ¿Ya te has preguntado delante de Dios, Señor, yo cómo me tengo que portar? Señor, yo cómo debo dirigirme en cada paso de mi vida. Y es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque muchas veces es lo que menos nos interesa. Que Dios me diga cómo tengo que andar, qué tengo que hacer, qué no debo hacer. Sino que vamos ahí como por inercia. Cuando debemos preguntar como se interesaba este hombre, que por algo fue escogido. Me recuerda el caso de José cuando fue María que concibió el Espíritu Santo. ¿Y quién era el descendiente de David? Era José, un hombre temeroso de Dios, como en el caso de Manoa. Y dice, ¿cómo deberá portarse? 13. El ángel del Señor contestó, tu esposa debe cumplir con algunas cosas que le he dicho. Dice, con todo lo que le he dicho. Porque muchas veces nosotros queremos ser apartados para Dios, pero solo queremos cumplir unas cositas. Las otras no, Señor, esa área es mía. Esa área no se me meta ahí, Señor, que esa es mi intimidad. Yo miro cómo manejo mi vida, cómo manejo mis cosas, pero hasta ahí nomás, Señor. Cuando dice el ángel del Señor, tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. 14. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fermentada. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Y en ese momento eran algunos asuntos que tenían que ver con alimentos. Pero hoy día, ¿de qué nosotros nos tenemos que abstener? De todo aquello que nos seduce ¿a dónde? Al mundo, a la maldad y aquello que no nos permite agradar a Dios. Y allí Dios, yo sé que está hablando a cada corazón. Cada situación que tal vez en el momento sabes que debes soltar, pero que hasta el momento no lo has soltado. Que hasta el momento sabes que el Señor te dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y le pedimos perdón y pedimos otra oportunidad y seguimos, pero hay que tomar decisiones. Porque tal vez agotemos la paciencia de Dios en algún momento y no haya tiempo para arrepentirnos. Es más, nuestra vida espiritual se estanca. ¿Pero por qué no crezco? Es porque no soltamos aquello que nuestro corazón ya sabe que hay que soltar, pero que no hemos tomado aquella decisión. Y dice entonces, en definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. 15. Manoa dijo al ángel del Señor, nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. En el momento Manoa sentía que era un hombre, venía de Dios, pero no había de pronto, no se había dado cuenta de quién era. 16. Pero el ángel del Señor respondió, aunque me detengan, no probaré. O sea, aunque me hagan esperar por el cabrito, no probaré nada de tu comida. Pero si preparas un holocausto, ofrécelo ¿a quién? Al Señor. Manoa se había dado cuenta de que ¿qué? Manoa no se había, era para ver si estaban dormidos, porque hasta ahora ya. Manoa no se había dado cuenta de que aquel era el ángel, ¿de quién? Del Señor. No se había dado cuenta hasta ese momento. 17. Así que le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿A quién le preguntó? Al ángel del Señor. Para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra. Queremos que nos digas tu nombre para que cuando suceda ese milagro que va a pasar, porque tú lo dijiste, podamos darte honra a ti. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Respondió el ángel del Señor. Es un misterio maravilloso. Es algo demasiado maravilloso y grande para dártelo a conocer en este momento. 19. Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor.
Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron ¿dónde? En tierra sobre sus rostros. 21. Y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. 22. Estamos condenados a morir, dijo a su esposa. Hemos visto a Dios, claro, porque se había enseñado que todo el que viera a Dios, ¿qué pasaba? Moría. Y él estaba asustado, dice, estamos condenados al morir porque dijo a su esposa, hemos visto a Dios. 23. Pero su esposa respondió, por eso necesitamos esposas sabias. La mujer sabia que edifica la casa. Manoa ya iba a salir corriendo, o ya se iba a despedir de todo el mundo. Pero dice, pero su esposa respondió, si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni anunciado todo esto. La mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y fruto de la consagración ¿de quién? De Manoa y principalmente su esposa que llevaba el fruto en su vientre. Dice, y el espíritu ¿de quién? Del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahanedán, entre Sora, ¿de dónde? Y Estaol. Y es la pregunta que Dios me permitía hacerme y es, bueno, ¿te estás consagrando a mí para que mi espíritu pueda manifestarse en ti? Te estás apartando, te estás consagrando, estás abandonando las cosas que necesito que abandones para que mi santidad pueda habitar en ti. Y la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse: ¿qué tanto nos estamos apartando? ¿Qué tanto nos estamos dedicando sola y exclusivamente a servir a nuestro Señor en nuestro trabajo, en la iglesia, en la familia, en la casa, para que el Espíritu del Señor empiece a manifestarse en nosotros? Sabes, muchas veces nosotros y la gente comúnmente anhela un toque de Dios. Yo quiero que el Señor se mueva con poder, una alabanza, en algo, y quiere sentirlo un ratico. Sentir tal vez, no sé, el escalofrío, el corrientazo, la cosita linda. Pero eso solamente es de un momento. ¿Por qué no apartarnos para que eso sea permanente en nuestro corazón y en nuestra vida? Para que Él pueda habitar en nosotros todos los días. ¿Quién lo anhela? ¿Quién lo desea? Bueno, y eso es lo que le vamos a pedir. Y entonces vemos en esta primera parte el anuncio del ángel, el cumplimiento de ese voto, el compromiso. Otra versión decía que no debía comer ningún fruto de la vid, ni siquiera las uvas pasas. Por eso aquí creo que hay algunas nazareas por ahí, que las pasas no las comen. Pues no es porque estén apartadas, sino porque, pero la idea es que estén apartadas. Y dice entonces, vamos a ir a Jueces 14, vamos a avanzar a un capítulo, y vamos a mirar que cuando Sansón, Dios empezó a manifestarse y a posarse sobre él, ¿fruto de qué? De haberse apartado, de nunca haber pasado navaja sobre su cabeza, de no haber tocado, consumido licores, nada fermentado, ni fruto de la vid, y guardado la ley, porque debían guardarse para mantenerse puros. El Señor empezó a manifestarse y a hacer cosas grandes en la vida de muchas hazañas. Vamos a Jueces 14, versículo desde el 1 al 7, y dice: cierto día, estando Sansón en Timnat, se vio atraído, ¿por quién? Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. 2. Cuando él volvió, dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven, ¿qué? Filistea. Pídanla para que sea mi esposa. Buena memoria. Pídanla para que sea mi esposa.
Versículo 3. Pero su padre y su madre dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre las parientes o en todo nuestro pueblo que tiene que ir a buscar una esposa entre los filisteos incircuncisos? Porque será el típico, digámoslo, desprecio hacia quien no creía el Señor en él. Y decía: Sansón respondió a su padre: pídeme a esa que es la que a mí me gusta. ¿Cuántos de nosotros de pronto hacemos esto? Aunque allí había un propósito, solo que los papás no sabían, pero muchas veces en nosotros que queremos insistir en que alguien nos gusta, en que algo tiene que suceder y no sabemos realmente si Dios tiene ese propósito en nosotros. Y en este caso Él lo quiso. Y pasamos al 4 y dice: su padre y su madre, ¿qué? No sabían que esto era parte de ¿quién? Que esto era de parte del Señor. El Señor había puesto el sentir en Sansón de casarse con la filistea, porque él buscaba, dice allí, esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de ¿qué? De confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban ¿a quién? A Israel. Él quería hacerlo y Dios permitió que tuviera ese sentir para desde adentro de los filisteos poder hacer esa labor y poder tal vez destruir o hacer lo que Dios tenía planeado. Versículo 5. Así que Sansón descendió a Timná junto con su padre y su madre. De repente, al llegar a los viñedos de Timná, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. En otras versiones no dice cachorro, dice un león. ¿Sí? 6. Pero el espíritu ¿de quién? Del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza un cabrito, pero no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y el 7, luego fue y habló con la mujer que le gustaba. Vamos al 19 del mismo 14 y dice: entonces ese séptimo día, antes de que se pusiera el sol, los hombres de la ciudad, era el 19, qué pena, 19. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Sansón, ¿con qué? Con poder, y este descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres, les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Luego enfurecido regresó a la casa de ¿quién? De su padre. Ya usted luego en su casa va a leer todo el contexto, pero cuando él se casó, una boda, le puso un acertijo a estos 30 hombres. Los hombres presionaron a su esposa, le sacaron la resolución del acertijo y finalmente a él le tocó pagar lo que había apostado en ese momento. Pero quedó ofendido porque su esposa fue, digámoslo así, fue presionada a contar el secreto y él se lo dijo finalmente. Dice entonces en el versículo, vamos a Jueces 15, ahí mató ¿a cuántos? A 30. Jueces 15, 13. Vamos mirando las hazañas, lo que el poder de Dios hizo sobre él en este propósito de liberarlo. ¿De quién? De la opresión del pueblo filisteo. Y dice entonces, capítulo 15, versículo 13, dice: nosotros, resulta que él, después de que hizo esto, mató unos hombres, se fue para una cueva, un territorio solo. Pero el pueblo de Israel venía siendo amenazado por los filisteos y le decían: mira, nos tienes que entregar a Sansón, nos lo tienes que dar para que nosotros lo matemos, porque nos está causando estragos. Había incendiado todos los campos de trigo. Dice que cogió una cantidad grande de zorras, las amarró de la cola y les amarró una antorcha y las dejó correr por los campos. ¿Y qué pasó? Incendiaron los campos de los filisteos, acabó con todo, y ellos ya venían persiguiéndolo y venían queriéndolo matar. Entonces ahí dice, de acuerdo, aquí en el 13, de acuerdo respondieron ellos: solo te ataremos y te entregaremos en sus manos. ¿En las manos de quién? De los filisteos. Ellos eran los israelitas. Dice: no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron ¿de dónde?
de la peña. Cuando se acercaban a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria, porque ya habían capturado ¿a quién? A Sansón, este que nos la tiene al rojo, que nos está debilitando, ya lo tenemos, lo cogimos. Y dice entonces que salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada. Además, las ataduras de sus manos se deshicieron. 15. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1000 hombres, otros 1000 filisteos para la cuenta, y aparte de eso había matado a otros cuantos. Entonces veíamos que Dios lo había puesto como alguien que iba a rescatar y a salvar de la opresión al pueblo de Israel. Estaba cumpliendo su propósito, estaba cumpliendo el propósito, pero resulta que él había sido llamado a ser consagrado, apartado, y aunque Dios lo utilizaba, Sansón tenía debilidades y estaba fallando delante del Señor. ¿Nosotros fallamos o no? Claro, fallamos, tenemos debilidades. Y vamos a ver las cosas que están escritas y que causaron que la desobediencia empezara a suceder en Sansón. Y aunque él tenía la protección de Dios y Dios venía a pesar de esas debilidades, tal vez Sansón empezó como a salirse de esa cobertura. Como bueno, hago esta cosita y nada pasa. Hago otra cosita y nada pasa. El Señor sigue conmigo, el Señor viene sobre mí, me permite destruir enemigos, me permite hacer cosas. Pero muchas veces nosotros nos descuidamos y nos apartamos de esa santidad, de esa consagración que tenemos que mantener. Y es sutil, es silenciosa. Y vamos cediendo, vamos pasando, ampliando territorio, pero saliéndonos de la cobertura. Y vamos a Jueces 14, versículo 8. Nos vamos a devolver del 8 al 9. Dice Jueces 14, 8 y 9. Perdón, Jueces 14, sí, 8 y 9. Dice, más tarde, pasado algún tiempo, cuando regresó, yo estoy aquí en qué, sí, lo mío. Es en traducción viviente, por favor. Más tarde, cuando volvió a Timná para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver de ¿quién? ¿Se acuerdan del león que había matado? Entonces él dijo, por aquí fue donde yo maté a ese león. Vamos a ver, nunca le había contado a los papás, pero iba otra vez de regreso y se metió, se desvió el camino. Él se acordaba en qué momento, dónde le había salido el león. Y dijo, cuando volvió para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver del león y se encontró un enjambre de abejas que había hecho miel. ¿Dónde? En los restos de aquel animal. Un panal de abejas se había posado en el esquelético del león. Resulta que una de las leyes para los judíos era no tocar ¿a quién? A los muertos, a los cadáveres, porque se quedaban impuros y él no podía hacer eso. Lo había hecho, no había dicho nada, y aún así después de eso el Señor lo utilizaba ¿o no? Sí, el Espíritu de Dios venía sobre él, pero tal vez él dijo, bueno, hice esto y no pasó nada. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú confiando y creyendo que no pasa nada? ¿Qué estamos haciendo que nos engañamos a nosotros mismos y decimos, no, pero es que una gritadita no es nada, una juzgadita, un chismecito, una desobediencia pequeña, una mentirita, no pasa nada? Y ahí Dios te estará hablando y te está hablando. Y dice, y encontró el enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal. 9. Entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino. Así como cuando uno va comiendo miel por la calle.
Dice, también dio un poco a su padre. ¿Y a quién? Y a su madre. Él se contaminó y también contaminó a sus padres. Pero no pasaba nada, ¿cierto? No pasaba nada. Y ahí es donde el Señor te habla a ti, me habla a mi corazón. ¿Qué nos permitimos? ¿Qué cositas dejamos? Le sobamos ahí y nos sobamos nosotros la carne, pero nos están haciendo daño. También dio un poco a su padre y a su madre, y ellos comieron, pero no les dijo que había tomado la miel. ¿De dónde? ¿Será que ellos le hubieran recibido si dice que tomó la miel del cadáver? No. Pero él seguía confiando en que aunque había hecho eso, el Señor lo seguía usando, pero sin consagrarse, apartándose de esa congregación. Vamos, de esa consagración, perdón. Vamos al 13, perdón, vamos al 16:1. Jueces 16:1. Cierto día, Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó una noche con otro paso que dio Sansón. Y se estaba saliendo de una cobertura que Dios le había dado. Y se permitió un poquito de aquello, un poquito de aquello. Vamos al 4. Y dice en el 4, tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Soreg. Una mujer que fue pagada para seducirlo. Y en ese momento, Sansón tuvo esa debilidad. Pero mire que hay un cúmulo de cosas, ¿cierto? Y muchas veces nosotros empezamos por una cosa pequeña, vamos a la otra, y vamos a ver qué pasa. Y dice entonces, vamos al versículo 15 de ese mismo capítulo 16. Vamos a leerlo del 15 al 21. Entonces Dalila empezó, porque a ella le pagaron para que descubriera por qué Sansón era tan fuerte. ¿Por qué podía matar a 1000 hombres con la quijada de un burro? Imagina que fuera de un caballo. Pero cuántas cosas hacía, porque el poder de Dios venía sobre él y no había poder humano que lo contuviera. No había poder humano que hiciera que él retrocediera. Pero se dan cuenta que Sansón venía apartándose de esa consagración, ¿o no? Pero como sentía que el poder de Dios venía, se tranquilizó. ¿Será que nosotros nos tranquilizamos también? Y esa respuesta te la das tú. ¿Qué tan tranquilos estamos sabiendo que debemos una consagración a nuestro Señor? Y dice entonces, después de haberle tratado de sacar la verdad, Dalila, para que le dijera cuál era el secreto de su fuerza, usted luego se desatrasa ahí en su casa, lo estudia, y hacemos como los cristianos de Berea, ¿cierto? Que eran más nobles que los que estaban ¿dónde? En Tesalónica. Iban a su casa, escuchaban la palabra y luego veían y leían la palabra para ver si era verdad. Usted no se puede quedar solo con lo que le dicen aquí. Si usted va y confirma la escritura, ¿qué tal que yo me equivoque? ¿Cierto? Porque un ciego no puede guiar ¿a quién? A otro ciego. No podemos comer y tragar entero. Tenemos que buscar también en la palabra. Y dice entonces Dalila, haciendo pucheros. ¿Haciendo qué? ¿Alguna mujer que sepa hacer pucheros aquí? Dice, entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo, ¿cómo puedes decirme te amo? Porque él se enamoró de ella. ¿Era su esposa? No. Había sido casado. Esa esposa, tristemente, los filisteos la mataron. Quemaron vivos al suegro y a la esposa. Pero él se enamoró, después de estar con una prostituta, luego viene y está con Dalila, quien lo seducía. Y dice, entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo, ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos?
Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. ¿Sabes qué es lo único que te hace fuerte a ti y a mí? Estar consagrados delante del Señor. Estar apartados del mundo. Estar dedicados a Dios. Ese es nuestro secreto de la fuerza. Es la única fuerza que nos mantiene de pie frente a las acechanzas del enemigo. Y dice aquí, si no me confías tus secretos, ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Día tras día lo estuvo ¿qué? Fastidiando, hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Pero como a él le gustaba estaba enamorado, hacía lo que ella le dijera. Abrió su corazón y finalmente le contó el secreto de lo que había pasado. Y dice, día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. 17. Entonces finalmente Sansón, ¿qué hizo? Le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. En otras palabras, si dejo de hacer o me permito aquello que no tengo permitido, mi fuerza se va. La resistencia, el poder del Espíritu Santo que me acompaña y que me saca de tanta tentación y tanto pecado, me abandona. Y le confesó su secreto. Dice el 18, así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad. Lo logró y mandó llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Como logró encontrar el secreto, ahora sí te vamos a llevar la paga por haber encontrado el secreto. ¿De quién? De Sansón. 19. Dalila arrulló a Sansón. ¿Ustedes lo han arrullado? Le hacen por aquí con el cabello en la orejita. Dice, Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo, y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. ¿Cuántas tenía? No sé qué tendrá que ver, pero es uno de los números sagrados del Señor. ¿Sí? Dice que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. ¿Y sabe qué? Cuando menos pensó, el Espíritu de Dios se apartó de él. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué tanto estamos haciendo? ¿Qué tanto estamos permaneciendo y consagrados? Tan confiados de que nada puede pasar. Y cuando él menos lo pensó, de tanto salirse y otro pasito y más afuerita, terminó ¿qué dónde? Terminó fuera. Y dice que de esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. 20. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó, haré como antes. Le había dicho mentiras a Dalila y cada que me amarraba con cuerdas nuevas, me agarraba con cuerdas de arco, me tejía el cabello con el rodillo del telar, yo siempre me las daba del chacho fuerte. Tal vez en ese momento él pensó, aunque pase, nada pasa, nada va a pasar. Y dice entonces que Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. 21. Así que los filisteos lo capturaron. Y mira lo que le pasó. Le sacaron ¿qué? Los ojos.
El Espíritu de Dios lo abandonó. Pero ¿quién lo abandonó primero? Él abandonó primero su consagración. ¿Sabes? Dios nos da la espalda cuando nosotros se la damos a Él. ¿Qué tanto nos estamos permaneciendo? Cuando Dios te diga, te he abandonado, es porque nosotros primero le dimos la espalda a Él. Y así pasó con Sansón. Y es cierto, así es. Pero jugamos al nada pasa. Jugamos al no pasa nada. Cuando sí pasa. Y dice entonces, capturaron, le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza. No es que le pusieron una gasa en los ojos, sino que se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron, ¿a qué lo obligaron? A moler grano. ¿Dónde? En la prisión. ¿Sabes? Una vez veía una dramatización o estilo serie de Sansón. Y eso no está escrito, pero el que libreteó puso a decir a Sansón: Señor, cuando tenía ojos no te veía, y ahora que no los tengo, te veo claramente. ¿Sabes cuántas veces necesitamos pasar por situaciones que nos permiten ver a Dios como no lo veíamos cuando teníamos la capacidad y el poder de hacerlo? Humillado, ciego, encadenado, y lo obligaron a moler grano. ¿Dónde? En la prisión. Pero ¿sabes una cosa? Dios tenía un propósito con Sansón. Y aunque estuviera ciego, prisionero y humillado, los propósitos de Dios siempre se cumplen. Y no es cuando a veces le dicen, no, es que mis propósitos, mis sueños, mi yate, mi finca, no son esos, porque eso no le interesa a Dios. Pero son aquellos sueños de que Dios te utilice, de que Dios nos tome como sus siervos, nos lleve en alto, nos ayude a rescatar, como lo hacía Sansón, físicamente al pueblo de Israel. Pero tú y yo estamos hechos para rescatar ¿a quién? A otras personas, a otros hermanos que no conocen de Dios y que necesitan acercarse al reino de los cielos. Y nosotros somos sus manos, nosotros somos sus herramientas. Y vamos a ver ahí del 22 en adelante, y dice: pero en poco tiempo el cabello comenzó ¿a qué? A crecerle otra vez. 23, entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan ¿a quién? A su Dios, con D minúscula, Dagón, diciendo: nuestro Dios nos ha dado la victoria. ¿Sobre quién? Nuestro enemigo. Sin saber que aunque Sansón se había salido, Dios es especialista en volver situaciones adversas en situaciones perfectas para Él. Porque no hay cosas buenas y malas, solo hay su voluntad perfecta. A veces no entendemos qué nos pasa, a veces no entendemos y buscamos explicación en muchas situaciones. ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, Dios tiene un plan perfecto. Y muchas veces nos dice sí, otras veces nos dice no, otras veces nos dice espera. Pero siempre hay una respuesta. Y nosotros debemos estar atentos a lo que Él quiere hacer. Y dice entonces, Dagón, y alababan a su Dios Dagón diciendo: nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios diciendo: nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tantos de nosotros, ahora está en nuestro poder. Los presentes ya medio borrachos, estaban de fiesta, ¿no? Los presentes ya medio borrachos exigieron: traigan a Sansón para que nos divierta.
¿Qué querían hacer? Seguirse burlando de Sansón. Y en ese momento Sansón había fallado delante de Dios, pero Dios aún tenía un propósito que cumplir. Y dice, así que lo sacaron de la prisión para que les entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. 26. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano, pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo, quiero recostarme en ellas. Dios había puesto en el corazón de Sansón que aún en mi último aliento, como decía la canción hoy, con mi último suspiro, ¿qué? Te alabaré. Y Sansón podía no haber hecho eso, pero Dios puso en su corazón hacerlo. Y me imagino el tiempo cuando Sansón estuvo allí en cadenas, ciego. ¿Cuál fue su relación con Dios y esa reconexión con el Señor? Y se consagró de nuevo y digo, Señor, he fallado, he pecado. Y ahora mis ojos te ven, pero mis ojos ¿de dónde? Del alma, de mi corazón te ven. Y sabes, Dios quiere que nosotros, antes de permitirnos situaciones que tal vez nos puedan llegar, podamos tomar ese arrepentimiento y decirle, Señor, yo me consagro a ti por amor y por voluntad. Me imagino que en ese tiempo Sansón volvió a recobrar lo que el Señor quería hacer en él. Y dice entonces, le dijo a este hombre que quería recostarse en ella, siguiente, ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. ¿El templo de quién? De Dagón, donde adoraban a Dagón. Y dice, estaba lleno de gente, todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había cerca de 3,000 hombres. Ya había matado ¿cuántos? 30, otra cantidad, 1,000, y aquí habían ¿cuántos? 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento ¿de quién? De Sansón. 28. Entonces Sansón, ¿qué hizo? Oró al Señor. Señor soberano, acuérdate de mí otra vez, Dios. Sabes, cuando tú y yo volvemos al Señor, debemos, Señor, yo te di la espalda, pero Señor, vuelve a mí otra vez. Y le dice, acuérdate de mí otra vez, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Porque en el fondo de su corazón sabía que él había sido puesto para liberar al pueblo de Israel como una especie de redentor. Y dijo, que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida ¿de qué? En el fondo Dios también estaba obrando y era lo que lo había traído. Y dice en el 29, entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos. 30. Y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos de todas las demás y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. ¿Y qué podemos concluir hoy con este mensaje y este ejemplo de Sansón? Número 1, la importancia de consagrarnos a Dios. ¿Será importante consagrarnos? Las consecuencias de nuestra desobediencia, porque trae consecuencias a diferentes niveles, porque desobedecemos a nuestro Señor. Y número 3, podemos aprender de la fe y la confianza en Dios pese a nuestras debilidades.
Porque Sansón fue débil, pero se acogió ¿a quién? A nuestro Señor. Y quiero que terminemos con un pasaje de Hebreos 11, versículo 32. Y dice el autor de Hebreos, algunos dicen que Pablo, otros que Silas, y dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de ¿quién? De Gedeón, de Barak, de Sansón, ahí lo mencionan, de Jefté, David, Samuel y todos los profetas, 33. Por la fe esas personas conquistaron ¿qué? Reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron boca ¿de quién? De leones. ¿Quién hizo eso? No, él la abrió. ¿Quién la cerró? Daniel. 34. Y dice: apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en... Nosotros debemos aprovechar de nuestras debilidades para entregárselas a Dios, consagrarnos a Él, y que cada debilidad se vuelva una fortaleza en Él, no en mí, sino en Él. Y dice entonces: apagaron llamas de fuego, escaparon de morir al filo de espada, su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. 35. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después. ¿Quién cree que viene una vida mejor después de la resurrección? No queda más que consagrarnos a Dios, porque este mundo nada bueno nos ofrece. Este mundo no nos retribuye nada bueno, pero la esperanza en Él después de la resurrección, sí. 36. Y dice: algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones. 37. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra, y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos. Y a veces yo me pongo a pensar cuánto nosotros humanamente anhelamos casa, carro y beca, cosas efímeras del mundo, cuando realmente todos los ancestros pasaron necesidades y pasaron dificultades, porque ellos lo único que les importaba era agradar ¿a quién? A nuestro Señor. Porque después de la resurrección vendrá esa gran recompensa. Y dice entonces en el 38: este mundo no era digno. Creo que me salté. Vamos al 36. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones. 37. Algunos murieron apedreados, otros les cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. 38. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. 39. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. 40. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros, porque tú y yo esperamos el día del arrebatamiento, esperamos la transformación de nuestro cuerpo, pero todos aquellos que venían atrás, nosotros no nos les vamos a adelantar, porque ellos estarán igual. Dice: los muertos resucitarán primero, luego los que estemos vivos seremos transformados y seremos encontrados con Jesús. ¿Dónde? En las nubes.
Entonces todo eso que ellos vivieron, gracias a esa consagración, es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Ponte en pie, vamos a orar. Cierra tus ojos allí. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este ejemplo de vida que nos pones y nos dejas en las Escrituras con este siervo tuyo, amado tuyo, Señor, Sansón, a quien anhelamos también conocer allí en tu presencia y a quien respetamos porque ha sido tu ungido también. Gracias, Señor, porque nos muestras a un hombre muy similar a nosotros y nos enfatizas a que el consagrarnos a ti es nuestra fuerza, es nuestra fuente de poder, pero es un poder tuyo, Señor, no nuestro. Padre, te damos gracias y dale gracias a Dios allí por cada situación y pídele perdón si Él ha puesto en tu corazón el que reflexiones, el que te confrontes con aquellas cosas en las cuales tal vez nos hemos dado permiso. Y creemos que nada pasa, pero jugamos con su cobertura, jugamos con su Santo Espíritu. Que esta palabra hoy nos lleve a arrepentirnos, a pedir perdón y a corregir nuestros pasos. Padre, gracias por lo que has hablado a cada corazón, por lo que enseñas a cada uno de nosotros a nivel particular, porque tu Espíritu Santo nos habla a cada uno. Tu trato, Señor, es individual, Padre Santo. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu amor, por tu bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.